medio inventos ahí que no sé dónde emplean, yo nunca he visto emplear, y tampoco me dejarían, ninguno de las poblaciones me dejaría. Como de costumbre, existen cámaras, que existen elementos de todo tipo en este capítulo 2 vamos a ver, y las simplificaciones, ahí es donde yo estoy en desacuerdo, ¿no es cierto? Hay muchas simplificaciones que nosotros no empleamos, que son, por ejemplo, para cámaras de pequeño diámetro. Hoy día estaba pensando cómo vamos a hacer el alcantarillado sanitario del centro de la ciudad sin tener que partir todo el centro de la ciudad. Hay que pensar mucho y hay que ver si podemos hacerlo por el método de cracking para tratar de intervenir lo menos posible en este elemento que es renovación de los alcantarillados al centro de la ciudad. Y el cracking es una técnica también sin zanja que te permite entrar y partir la tubería de cemento que está ahí, la partes completamente, ¿no es cierto? Y en su lugar arrastras una tubería de PVC. Pero hecho esto, hay que poner otra vez las conexiones, poner absolutamente todo y empezar aguas abajo hacia aguas arriba, me imagino. ¿No es cierto? No tienen que tener en cuenta que no podemos suspender el servicio. Si a nadie le puedo decir, oye, déjame entrar al baño. Eso no lo voy a poder hacer. Entonces, vamos a tener que trabajar con mucho cuidado en la renovación del alcantarillado sanitario al centro de la ciudad. Sin embargo, esto todavía está en mi pensamiento. Otro es, acabo de decirles también, ver si podemos ver en la zona central, ver si podemos utilizar alcantarillado por vacío. Vamos a ver una de las opciones, la que sea más factible, la vamos a emplear. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cámaras de inspección? El primero es de inspección de mampostería. Esta cámara de inspección de mampostería es una cámara de ladrillo. Las cámaras de ladrillo se emplean mucho en el oriente boliviano. Ahí no hay grava, por ejemplo, para poder hacer, digamos, cámaras de hormigón. Podríamos llevar, digamos, los anillos ya prefabricados, que son de hormigón, pero hay que ver cuánto cuesta el transporte. Hoy en día, pero, sin embargo, hay la carretera Santa Cruz Trinidad, está funcionando y podríamos entrar. Antes se iba por barco, ¿no es cierto? Pero entonces podríamos ver si podemos emplear esta cámara, ¿no es cierto? Estas cámaras pueden ser construidas en piedra y en ladrillo, ¿no es cierto? Entonces, en la parte inferior tienen unos 20 metros. Suben un poquito y después hay una losa que se pone, que esa losa abruptamente baja el diámetro de la tubería a 0,60 y con 0,60 subes hasta el nivel de calle. Entonces, esas son, ¿no es cierto? Tú tienes que impermeabilizar esa cámara porque no puedes permitir que le entre agua de lluvia a la cámara en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, es esta camarita, ¿no es cierto? Con esta estás viendo, este en hormigón ciclópeo, ¿no es cierto? Este anillito excéntrico que tú ves aquí arriba es prefabricado, el anillo de cierre. Del anillo de cierre, entonces tienes el fuste que va en 1,20, como podrás ver, aquí está 1,20, ¿no es cierto? Y después cierras a 0,60. Después, esta partecita de aquí es el anillo de ajuste. Y del anillo de ajuste viene la tapa. Y aquí está el nivel de terreno, ¿no es cierto? La tapa y el nivel de terreno tienen que estar entonces al mismo nivel.
Eso es importante, que la tapa porque se imagina que la tapa está abajo o arriba. He tenido muchas veces, viene el alcalde y me lo asfalta por encima. Le importa un rábano por arriba, y no hay cómo llegar a la tapa. Entonces, lo que tenemos que hacer es subir un poquito esto, volver a colocar el anillo de ajuste, volver a colocar la tapa de tal manera que entonces tenga la tapa y el nivel de la capa de rodadura al mismo nivel. Por ejemplo, aquí tenemos el diámetro, ¿no es cierto?, que viene por acá y es otro diámetro que viene por acá. Es una junta acá, ¿no es cierto? Aquí está la media caña que decimos, ¿no? Esto que ves en puntos suspensivos es esta parte que es donde vemos la inspección. Y después tienes estas graditas, que yo particularmente no soy muy aficionado a colocarlas, porque las graditas se pudren. Y cuando estás bajando te sacas la mugre y caramba, te puedes hacer un serio daño. Entonces es preferible traer una escalerilla, ¿no es cierto? Y te bajas nomás con tu escalerilla. Terminas el trabajo, la subes tu escalerilla, ¿no es cierto? Quizás un poquito más grande podríamos hacer esta tapita para que dé opción a eso. Esta parte de acá es esta, ¿no es cierto?, que se va uniendo en la media caña. Y estas partes están abajo, están en la parte de esta solera aquí. Y fíjense que esta parte tiene una pendiente que dice de 5%. Tiene que ser pendiente de 5% como mínimo, por favor. Y esta es la media caña. A veces colocamos aquí una contratapa. Sobre todo en los domicilios colocamos una contratapa para que no se hagan en ningún caso los olores, ¿ya? Bien, esa es entonces aquí tienes una de ladrillito. En el Beni, aquí le ponen una losita. Y a partir de aquí siguen recto. No hay esto. Construir esto así en desnivel es insulso, no es lo que realmente podríamos hacer, ¿no es cierto? En realidad, a ver, vamos a ver si puedo escribir algo o rayar algo aquí. Tú vas a tener una cosa así. Así. Y aquí está el final de la tubería, aquí. Pero aquí vas a tener una tapa. Mira, perdón, está mal dibujado. Está mal dibujado, vamos a hacerlo de nuevo. Bien, entonces aquí voy a tener la parte inferior. Voy a subir. Y aquí le coloco la tapa. Hasta ahí. Y a partir de ahí subo en 0,60, ¿no? Así. Listo. Entonces, aquí hay una tapa. Aquí, por favor, hay una tapita hasta que llega hasta aquí, ¿no es cierto? Esta tapita es una losita que tiene un agujero aquí ya que tiene los 0,60. Aquí está la media caña, todo lo que tú quieres. Y subes, no así en ladrillo, pero en 0,60. Aquí tienes 1,20. Entonces, no hay esta parte inclinada. Esa parte inclinada es muy difícil de hacerla, jóvenes, constructivamente. Es preferible colocar una tapa aquí, de hormigoncito, una tapa, que además te sirve de contratapa, y arriba te vas con 0,60 y nada más. ¿No es cierto? Entonces, puedes hacerla hasta también una cámara muy sencillita, simple. Estas son camaritas cuadradas normalmente, entonces hay que ver qué es esa cámara simplecita. Después hay las camaritas prefabricadas. Estas las tenemos aquí he visto en Quintanilla, he visto que fabrican
estos anillitos, son anillitos que van y los llevas y los vas poniendo los anillos. Entonces, estos anillos tienen esta forma, tienen 10 centímetros de ancho y simplemente ya están fabricados, ¿no es cierto? Y los vas poniendo aquí en la partecita de abajo. ¿Cómo haces que cabalito de? Aquí se ponen unas cuñas en la parte de abajo. Y con esas cuñas, cabalito le van a dar aquí. Ya porque saben, obviamente tú sabes de cuánto es, son de 0,45. Fíjense, los anillos son de 0,45. Tú vas subiendo, 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 ¿no es cierto? Y este anillo, este último anillo concéntrico, también se prefabrica. Por lo tanto, tú sabes absolutamente cuánto puedes. No puedes partir un anillo, no hay eso de que el anillo no es de 0,30, 30 nomás, no es de 0,45. Entonces, limar, no hay eso. ¿Ya? Para eso se colocan estas cuñitas que te digo, son unas cuñas que tú también las mandas a hacer, son prefabricadas las cuñas. De tal manera que en la obra, cabalito esté la tapa, ¿no es cierto? El anillo de ajuste, la tapa y la capa de rodadura. Cabalingo tiene que ser, no hay duda de ello. Nuevamente tienes los anillos concéntricos, ¿no es cierto? Tienes las pendientes, tienes todo absolutamente para tener una cámara simple. Es entonces una cámara de inspección prefabricada. Luego tenemos las cámaras de inspección con caída. ¿Ya? Estas cámaras, para empezar, vamos a ver cuál es la ubicación de las cámaras de inspección. En cada arranque de colector, en cada cambio de dirección, en cada cambio de diámetro, cambio de pendiente, cambios de material para vencer desniveles, intersección de colectores y entramos muy largos, de manera que la distancia entre dos cámaras consecutivas no exceda lo establecido. Bien, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas que me están diciendo dónde voy a colgar. El caso especial es una rotonda, ¿no? En rotonda tienes que agarrar y dar la vuelta. Entonces ahí vas dando la vuelta por cambio de dirección, ¿no es cierto? En chiquitito vas dando la vuelta. Ahora, en la normativa dice que las cámaras de inspección deberían estar separadas a 70 metros. Pero eso es en el campo, muchachos, donde no tienes el carro hidrocinético. Y ahora normalmente nosotros hacemos a 100 metros. En Cochabamba tenemos 2 carros hidrocinéticos. EPSAS creo que tiene 3 o 4 carros. Lo mismo es Aguapac. Las empresas grandes entonces tienen los carros hidrocinéticos que te permiten entrar de un lado y del otro y limpiar de un lado 100 metros y del otro 100 metros también. Claro que en Cochabamba las cámaras de inspección están separadas por cuadras y las cuadras en Cochabamba son de 100 metros, ustedes saben. Entonces, cada 100 metros, cada intersección, cada que 2 calles se intersectan, ahí tengo que colocar cámara. Si 2 calles se intersectan, obviamente vas a tener alcantarillado en ambas calles y en la intersección vas a tener entonces una cámara. Eso es esencial. Hoy día me llamaron, por ejemplo, para decir, se ha lanzado la licitación para hacer el diseño de Cotapache, el alcantarillado de Cotapache. Eso, ¿qué es lo principal ahí? No es el ingeniero que diseña, es el topógrafo. El topógrafo que tiene que hacer una nivelación de precisión en las esquinas y cruceros. Si no hace esa nivelación de precisión en las esquinas y cruceros, están fregados, ¿no es cierto? Porque no va a salir a la planta de tratamiento. A pesar que la planta de tratamiento en alguna laguna y hay que bombear todavía las aguas y hay que también diseñar la planta de tratamiento. Entonces, ahí el topógrafo es el ñato que es el caperuzo rojo. Entonces, tienes que ir con el topógrafo y decir en este punto, tú tienes que decirle al topógrafo
En los puntos que quieres la nivelación. Si es un topógrafo tigre de Bengala, se va a dar cuenta y no hay problema, él nomás va a hacer. Solito va. Pero si no es tigre de Bengala, si es tigre de Bengala vas a tener que ir tú más. Y tú vas primero. Porque si es un topógrafo viejo, te va a, te va a intentar manualear cuando eres joven. Te va a decir, ¿qué sabes tú? ¿Qué cosas te enseñan? Pues un burro sabe más que un ingeniero, ya me sé todas las cosas. ¿No es cierto? Tú largas un burro y te va por la pendiente mínima. Cosas así te dicen, ¿no es cierto? Entonces el topógrafo te intenta manualear. En cambio, si tú has ido antes, un día antes, y el topógrafo te está intentando decir una cosa por otra, no, le dice, yo quiero aquí, yo quiero aquí, yo quiero aquí, punto. Se acabó. ¿No es cierto? Tú eres el ingeniero, siempre vean que ustedes son los ingenieros. Las distancias, entonces, vean, aquí está, ¿no? 70 metros, 100 metros y 150 metros para 1000, ¿no es cierto? Nosotros ya no utilizamos 70 metros. Comenzamos directamente con 100 metros, ¿ya? Entonces, pero sí vamos a utilizar 150 metros cuando el colector sea de 1 metro de diámetro, un colector tremendo, ¿no es cierto? Entonces, la distancia está directamente relacionada a la utilización de equipos y métodos de limpieza, sean manuales o mecanizados. Esta razón se debe tomar en cuenta lo siguiente. Si se utiliza equipo manual con varillas flexibles, sus respectivos accesorios, la distancia de cámaras podrá ser de 50 a 70 metros. Antes metíamos varillas que en la parte, en una de las partes tenía una estopa, entonces agarrábamos y chuseábamos. Bueno, chusear quiere decir empujar, ¿no es cierto? En quechua, ¿no? Chuseábamos la alcantarilla para poder destaparla. Hoy día ya no hacemos eso, hacemos, como te digo, el carro hidrocinético, que aquí en la norma le llama sewer roller, pero es un carro hidrocinético, ¿no? Que puede llegar a los 150 facilito, ¿no es cierto? Entonces, y si los diámetros son visitables, es decir, permiten una limpieza directa del operador, la distancia puede ampliarse incluso hasta 200 metros. Entonces, la distancia máxima es cuando tú puedes entrar a la alcantarilla. Nadie se entra al alcantarillado, por favor. Nunca, nadie. Cuando destapas una cámara de inspección, tienes que dejar que la cámara se oree primero de entre 20 y 30 minutos. Si te entras directamente, puedes morirte y la muerte es instantánea. Es por envenenamiento con ácido sulfídrico. El sulfídrico entra a través de la respiración a tu organismo, agarra oxígeno y se convierte en sulfúrico. Entonces, todo tu cuerpo es ácido sulfúrico y te mueres en menos de lo que estoy hablando, en menos de lo que pronuncio la palabra muerte. Te has muerto. ¿Ya? Entonces, no van a entrar nunca, ni van a dejar que sus obreros entren inmediatamente después de que has destapado. Destapas, deja que ore. 20 minutos, 30 minutos. Destapan, sobre todo las cámaras sépticas. Destapan y dejen que ore. ¿Ya? Entonces, ya hemos tenido unos accidentes mortales. Los propios obreros de Semapa, 4 han muerto en línea, 3 hermanos. ¿No? Uno ha intentado rescatar al otro, el otro, igual y se ha muerto. Eso ha sido en la estación de bombeo que está en la Laguna Lalay. Ahí se nos han muerto 4 obreros. Pero eso es porque el ingeniero sanitario es el crudo ahí, ¿no es cierto? El ingeniero sanitario tiene que saber lo que te estoy diciendo. ¿Ya? Y si uno de mis alumnos que ha hecho mi materia y deja que su obrero entre, yo lo podría acusar de asesinato. Porque están sabiendo que causa la muerte instantánea. Por favor, no hagan eso, de todos modos, ¿ya? Hay simplificaciones, hay cámaras medio extrañas que son las cámaras TIL, ¿ya? Y las cámaras de paso o transición. Miren, he visto cámaras TIL. Las cajas de paso o transición quizás haya en condominial. Todo esto, por ejemplo. Esto, TIL radial. No hay.
Punto. Parece una cámara de registro de baño de edificación. No hay eso. ¿Qué vas a poner eso? Imposible. Mira dónde estás para esto. Primero, la tubería. Esta tubería es especial. Si vas a doblar la tubería con esta curvatura, no es PVC. Esta puede ser una tubería de HDPE que tiene una propia curvatura. Se puede curvear. Estas no. Entonces, para empezar, en el uso de estas cosas, estás también utilizando un sistema de alcantarillado especial, uno simplificado. No es para todos los alcantarillados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen las cosas. Esto sí he visto, ¿ya? En algunas ocasiones, en los tramos de inicio, se coloca esto. Entonces, en vez de una cámara, colocas esto, entonces por aquí vas a destapar, por aquí entra el hidrocinético y destapa hasta la próxima cámara. Esta entonces es una cámara TIL, ¿ya? Se llama terminal de limpieza, ¿no es cierto? Es un dispositivo que puede ser utilizado, ¿no es cierto? Puede ser en sustitución, ¿no es cierto? De las cámaras, de la cámara inicial, ¿no es cierto? Debe estar con dos curvas. Aquí tienes, ¿no es cierto? Este es un tramo, aquí tienes una curva y otra curva. Son dos curvas, ¿ya? Entonces, eso es importante. Con dos curvas de 45 grados, no hay 90 grados en alcantarillado. Siempre se hacen con 45 grados. Los codos también son 40. Si haces 90 grados, te has fregado. A 90 grados tendrías que tener aquí un tapón para poder destapar todo lo que se acumula en el codo. Por eso es que hidráulicamente vas a hacer que el agua pueda escurrir con facilidad. Entonces, esta es una cámara, una terminal de limpieza. Existe el tubo de inspección y limpieza, o la cámara TIL, que se dice, ¿no es cierto? Estas no utilizamos. Las cajas de cambio de paso, esto no hay, nunca he visto. Y es solamente para cámara simplificada nada más, ¿ya? Bien, esta, por ejemplo, de cambio de diámetro, si no haces por una cámara, estás fregado. Si se te tranca aquí algo, la limpieza es siempre difícil, ¿ya? Estas cajitas son sencillamente para alcantarillados especiales, ya no son para alcantarillados comunes, vulgares y silvestres. Bien, veamos algo más. Estos colectores principales, el delta H acá, ¿no es cierto? El delta H es el diámetro del colector menos el diámetro de la aducción. Entonces tienes que traer aquí, a este punto, y la solera de este tubo tiene que tener esta altura, ¿no es cierto? Entonces, para que pueda escurrir con facilidad, ¿ya? Y es una conexión directa de 150 a 400 milímetros. Con caída interior, ¿no es cierto? Aquí tiene una pequeña caída interior cuando tienes la delta H, esta delta H, ¿no es cierto? Cuando DC, que es aquí, la clave, menos, D a la clave, menos el D de la aducción, también debe ser así, DC también es acá, esta DC, está mal dibujado acá. Bueno, aquí tendría que ser con esto. Esta DC está aquí a la clave. Y a este delta H, tú puedes entonces empatar en plantilla. ¿Cuándo empatas en plantilla? Cuando la diferencia de la media caña a donde está llegando la solera del tubo es menor que 0,80. Si la diferencia entonces es menor que 0,80, empatas aquí en la plantilla directa. Esto va a caer directamente, ¿no es cierto? Empatas en plantilla. Bien. Si es mayor que 0,80, entonces tienes que hacer un aparejo especial.
Entonces vienes aquí con la tubería y aquí cae con dos codos de 45 hasta la media caña. Y aquí esto lo vas a tapar con un chamborno para poder limpiar en algún caso esta tubería que está llegando. Esta caída puede ser más que 0,80, pero menos que 2 metros. ¿No es cierto? Con caída exterior, cuando las cámaras son, cuando las tuberías son de 150 a 200 milímetros. Si las tuberías son de 250 a 400 milímetros, no hay este doble codo. Tiene que ser como una especie de tobogán y aquí recién un codo de 45. Aquí una Y sanitaria. Aquí es una T, pero aquí es una Y sanitaria. Una Y sanitaria, un codo de 45 y un tramo recto inclinado. ¿Ya? Entonces, eso es para cuando la tubería es más de 250 a 400 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, es eso. Estas son las camaritas de arranque, chiquititas las camaritas de arranque, ¿ya? Entonces tienes aquí una camarita de arranque que no necesita ser tan grande, simplemente ser 60, mira, porque está superficial nomás. Esto, fíjense, es 1,30 hasta aquí. Por lo tanto, descontando las 6 pulgadas, 150 milímetros, ¿no es cierto? Entonces tienes una tapada aquí, lo que les decía, ¿no es cierto? Desde aquí hasta aquí tiene que ver por lo menos 1,30, ¿ya? Dice la norma que la tapada mínima del tubo por encima de esto tiene que ser 1 metro. Yo pongo 1,30 como mínimo, como que aquí la cámara de arranque está a 1,30, ¿ya? Y esta es una cámara de flujo directo como un Bulgari Silvestre, como hemos visto ya, ¿no es cierto? Entonces, las cámaras de inspección pueden ser también de este tipo, cuando son muy profundas, ¿de acuerdo? Esta es una cámara de inspección, ¿no es cierto? Aquí está el conito, esta es la calzada, en la tapa simple es de fierro fundido. Ninguna de las EPSAs te va a aceptar tapas de plástico, nada. Son de fierro fundido y te las hacen en Oruro normalmente. Los orurenses son capos en hacer estas cosas, ¿no es cierto? Y entonces tienes cilindros aquí, puros cilindros, mira, tienes puros cilindros y vas subiendo en cilindros. Puedes tener una doble cónica acá, pero no es lo común. Son cámaras profundas, ¿de acuerdo? Estas son lo que, cómo se unen, ¿no es cierto?, a las medias cañas, ¿no? Aquí están las medias cañas, ¿no? Y aquí es una cámara de inicio para el otro lado, porque está yendo a otro lado, ¿no es cierto? No puede subir el agua para entrar por acá, ¿no es cierto? No va a subir el agua y va a llegar por acá. En el único lugar que he visto hacer eso así en Quillacollo, era un ingeniero que había puesto el alcantarillado en contrapendiente. Y le digo, a ver, ingeniero, ¿cómo es que su novedoso sistema funciona? ¿No es cierto? Y él me dijo, a ver, vamos a ver, es bien sencillo, me dice ingeniero. Entonces subía así, después se llenaba, digamos, aquí tenía una cámara, se llenaba la cámara, ¿no es cierto? Esto está muy, muy, pero subía así. Y volvía, se llenaba la cámara y subía, como vertederito subía. Claro, esto es un poquito más bandito, esto, ¿no? La pendiente que estoy poniendo aquí es muy pronunciada. Pero bueno, así hacía el ingeniero. Entonces, hacía que esto haga así y caiga a la cámara de inspección. De la cámara de inspección otra vez volvía a subir. Aquí salía y otra vez volvía a subir. Así, y así iba ya. Entonces iba subiendo así. Una belleza iba subiendo, ¿no es cierto? Pero obviamente llegaba a uno de los, tienen en Quillacollo mucho, utilizan las cámaras USB, y el USB no es un tratamiento en sí mismo,
Si hoy día pones USB, te van a tirar el USB en la cabeza. ¿Ya? No hagas eso. Entonces, yo le pregunto, ¿y qué pasa pues cuando se llena la cámara, la USB? Y el vecino, porque era una reunión con los vecinos, me dijo así, la largó directamente en la reunión. Sale pues mierda por mi baño, ingeniero, me decía. Claro, entra en retroceso, genera presión en retroceso y por algún lado tiene que salir. Entonces, alguna taza de inodoro que está digamos, en un lugar bajo, por ahí va a salir. ¿No es cierto? Entonces, no hay alcantarillado en contrapendiente. No hay. Era flujo libre. Y el alcantarillado en flujo libre tiene que ir en flujo libre de energía mayor a energía menor. Siempre se mueve el agua de energía mayor a energía menor. La única manera que tengas energía mayor a, a propósito es si le pones una bomba. Si pones una bomba, generas una energía mayor, ¿no es cierto? Y vas a poder entonces, después de elevar las aguas, vas a poder en cualquier caso seguir la pendiente del terreno después. Estas cámaras nunca he visto, probablemente utilicen ¿qué se llama? En Trinidad, claro, aquí está, ¿ves? Y esta es la losita que te decía. Aquí está la losa que colocan y después, esta es la forma de cámara que empleamos. A ver, no hagan caso, digamos, a esta cámara de caída, simplemente una camarita común vulgar silvestre sería esto con losa al medio, así colocan en el ven. Esta, en cambio, es una cámara de caída. ¿Cuándo es una cámara de caída? Cuando tienes como mínimo 0.80, desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Aquí dice mínimo 0.75, la norma a veces tiene varias cosas, ¿no es cierto? O mínimo 0.70 he visto en alguna otra ocasión también, ¿ya? Pero vamos a nosotros tomar que 0.80 hasta aquí. Y en algún lado también dice que cuando la cosa va hasta 0.40, puedes hacer empate en la plantilla, cuando va hasta 0.40, nada más. Nosotros vamos a tomar eso. Si la diferencia es delta H es hasta 0.40, la vamos a hacer en plantilla. Si la diferencia es más que 0.80, lo vamos a hacer en cámara de caída. ¿Qué pasa entre 40 y en 80? Pues inclinas un poco más el tubo hasta que llegue a 40 o le empatas aquí en la plantilla de la propia cámara. EPSAS de La Paz, por ejemplo, en el alto no me ha permitido hacer esos empates cuando la cámara tiene 40 centímetros de diferencia. Esta es una terminal de limpieza, ¿no? De inspección y limpieza. ¿Ya? ¿Ves? Y esto. Ya hemos visto estas, ¿no es cierto? Las terminales de inspección y limpieza. Eso es todo en cuanto corresponde entonces a las cámaras de inspección. Ya sabemos cómo vamos a colocarlas, ya sabemos dónde las vamos a colocar, qué tipos vamos a utilizar. Tienen que tener cuidado con las cámaras de inspección cuando estén haciendo el cronograma. Tengo alguna experiencia en alguna alcantarilla, precisamente en Colcapirua y en Tiquipaya. El contratista hacía, creo, 5 cámaras por día de estas prefabricadas en su fábrica. Y le dije, ¿cuántas cámaras tienes que hacer? Era un horror como 1.500 cámaras, así una cosa así. Entonces yo lo único que he hecho es decir 1.500 cámaras, 1.700 y pico, 1.750 vamos a poner, 1.750 cámaras, enter, 5, entre. Si trabajas todos los benditos días de Dios, incluyendo sábado, domingo, feriados, necesitas 350 días y solamente tenía 200 días de plazo. Entonces, ahí en la fabricación de las cámaras y el grupo que hace cámaras, que son los camareros, esos son los que llevan la batuta en cuanto se hace a la duración de la obra.
La duración de la obra no viene en cuanto es cuánto vas a tender cada día. A propósito, CEMAPA aquí no te permite que tengas zanja abierta más de 200 metros. Más de 100 metros ya es una locura al centro de la ciudad. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, estoy reemplazando tubería de agua potable, 100 metros tapados en el día. Porque si no se hace un escándalo. Lo mismo tiene que ser en alcantarillado. Abres, excavas, colocas tubo, tapas hasta arriba. Menos el asfalto, ahí lo dejas. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de construir también alcantarillados en obra. Muy bien, hasta aquí entonces la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Inge, una pregunta. Si tuviera un terreno en contrapendiente, ¿cómo instalaría, digamos, mi tubería? De eso vamos a hacer cualquier cantidad de ejercicios, no te preocupes. Ya, a favor, en contrapendiente. Todo eso son varios ejercicios que vamos a hacer en cuando llegue el cálculo, ¿ya? No te preocupes. Eso es, en eso es lo que mayor hincapié hago, ¿ya? En qué pasa si tengo terreno a favor de pendiente, qué pasa si tengo terreno en contra de la pendiente, cómo hago, ¿ya? Para el diseño. Entonces, esas cosas las vamos a ver cuando estemos avanzando la materia en diseño, ¿ya? Por favor, todavía no estamos en diseño. Inge, bueno, ¿Alguna tengo otra una pregunta? preguntita. Sí. ¿El cambio hidrocinético lo que hace es bombear para limpiar las tuberías o qué procedimiento sigue? Sí, es un caso hidrocinético, quiere decir que tiene una varilla que va girando y va metiendo agua a presión. Ah, ya, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, una pregunta. ¿Qué pasaría si por X o Y motivo, digamos, la cámara que han construido tal vez se derrumba o se desfasa ¿cuál sería el procedimiento? No te he jodido. Hay que rehacer la cámara. Alguna vez sucede eso. Se rehace la cámara y entonces, gran escándalo, el alcalde viene, te jala las orejas, se hace gran escándalo, Mira, hasta ahora no salgo en la prensa con el cambio de agua potable porque no estoy interrumpiendo el tráfico. El rato que interrumpa el tráfico, van a venir los 10 canales de televisión, va a venir el canal 13 y para decir, ya tenemos las imágenes, y siempre dice, nunca el canal 13 dice, pues están haciéndolo bien, ¿no es cierto? Si puede mostrar un muerto en un tubo de media pulgada, pucha, maravilla, ¿no es cierto? El periodismo aquí es medio extraño, ¿sí? Inge, pero mi duda, digamos, si sería, o sea, si estaba en funcionamiento, se ha derrumbado, tampoco puedes detener, digamos, No o se ¿qué detiene sería lo nada, correcto? no tiene válvulas, esa es la macana, ¿no es cierto? Y entonces estás bombeando el líquido, ¿no es cierto?, a un carro. Ya, reparar una de esas cosas es la muerte en coche. Y el cambio de la tubería, todavía no he pensado cómo le vamos a hacer el cambio de tubería, estoy con ciertas hipótesis, ¿no es cierto?, para cambiar toda la tubería, entre ellos, como te decía, hacer cracking. Con cracking no voy a tener, voy a poner el tubo, pero inmediatamente tengo que tener una cuadrilla de por lo menos, para cada acometida necesito aproximadamente, deja ver, el aparato que va a cortar el asfalto. Eso lo puedo hacer antes, en toda la calle. Todo donde está la acometida, puedo agarrar, hago el sondeo y digo, aquí está la acometida. Y lo corto el asfalto. Lo dejo así. No interrumpo tráfico. Simplemente están dos huellitas de donde se ha cortado el asfalto. ¿No es cierto? Después, en el centro de la ciudad,
tenemos cemento, una capa de rodadura de cemento, y encima de la capa de rodadura de cemento hay asfalto. Entonces necesito por lo menos 2 compresores. Gigantes las compresoras, además voy a necesitar. Necesito no una compresorita miserable, ¿ya? Entonces, cada compresora tiene que tener por lo menos 2 martillos, ¿no es cierto? Entonces, 2 compresores con 2 martillos, ya. Entonces, le meto todito el cambio por cracking, ¿no es cierto? Cierro esa calle. Tengo que cerrar la calle, no hay duda que hay que cerrar la calle. Le meto con cracking, aumento, si era de 6 pulgadas, le pongo de 8 pulgadas, y enseguida les digo a mis camareros, ñatos, trabajar. Y ahí me tienen que reparar los 100 metros para que desde la mañana hasta la noche tenga restituido el servicio. Y todavía tengo que ir a los vecinos y decirles, vecinos, procuren no usar el baño el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Entonces va a ser medio grave ese cambio de tubería. Medio grave. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay nada más, entonces nos vemos el día sábado, muchachos. Hasta el Hasta luego, sábado. Inge. Hasta chao. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge.